Y la pregunta de oro, ¿Pedro estuvo en Roma? Esa pregunta a mí me parece ridícula, es la verdad bastante sencilla de probar, sencilla de entender, tampoco hace falta dar muchas vueltas, pero hay gente que insiste e insiste en persistir en la ignorancia. Así que me voy a dar el trabajo de ir contando algunas cositas interesantes, sin que sea tampoco tan largo, y bueno, vamos a empezar. Primero que nada vamos a decir que, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice: Os saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida como vosotros y mi hijo Marcos. Bueno, acá hay que uno revisar, por ejemplo, la literatura protestante, ¿sí? La protestante afirma que cuando se habla de Babilonia se refiere a Roma. Porque ese intercambio, igual que Babilonia, por ejemplo, les sometió a los judíos, les llevó al exilio, le quitó todo lo que tenían. Los romanos también. En la época de Jesús, el enemigo a vencer eran los romanos. Y ellos que estaban en contra de los romanos. Y quienes le ponían impuestos y todo lo demás eran los romanos. Y quienes pusieron reyes fueron los romanos. O sea, tampoco hace falta entender tanto para darte cuenta de que en el momento que se escribió el Nuevo Testamento, la comparación correcta entre Babilonia con alguna ciudad sería Roma, y no toda la región, no sería la región, sería el Imperio Romano. Y eso es lo mismo que apuntan un montón de protestantes, académicos protestantes. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto que dice: por ejemplo, pueden ver en fuentes extrabíblicas como los oráculos de Sibilinos. Ahí, por ejemplo, se usa también Babilonia como sinónimo a Roma. O también el Apocalipsis de Baruch, el capítulo 2, verso 1. También se usa como sinónimo. Eso es lo que me importa recalcar. Pero, ¿qué pasa con la época patrística? ¿Qué podríamos decir? Ustedes pueden buscar la carta de Dionisio de Corinto. En su carta al Papa Sótero, él dice, que sería el 12º Papa en el año 170, dice así: También habéis por vuestro mismo consejo reconciliado a la semilla sembrada por Pedro y Pablo en Roma. ¿Dónde? En Roma. Bueno, Dionisio de Corinto, de la iglesia que Pablo escribe a los corintios, por si hace falta pensar más, y la misma que Clemente de Roma escribe la carta a ellos. Por eso imagino yo supongo nada más que esta carta se refiere a la carta en realidad de Clemente de Roma, porque hasta esa época se leía como inspirado la carta de Clemente. Pero bueno, acá estamos viendo en el siglo II una afirmación respecto de dónde estaba Pedro. Lo siguiente podríamos ver en Tertuliano. Bueno, dice contra los herejes en su libro, dice: lo feliz que es esa iglesia, donde Pedro sufrió una pasión como la del Señor, donde Pablo fue coronado con una muerte como la de Juan, pues que es Juan el Bautista. Vamos a seguir con Ireneo de León en contra de los herejes. Recuerden que Tertuliano es en el siglo prácticamente 3, pero bueno, es igual exageradamente temprano. Vamos con Ireneo de León, siglo II, año 190, posiblemente escribió en sus Contra los herejes, donde dice: mientras Pedro y Pablo estaban evangelizando en Roma y echando los cimientos de la iglesia. Vimos Dionisio de Corinto, ¿ok? El pastor de una iglesia. No tiene necesidad de mentir encima de la iglesia de Roma, el Papa Sótero. Bueno, vimos a Tertuliano, un gran escritor, un súper importante que todos los protestantes usan, imagino yo. A Ireneo de León, ¿ok? Discípulo de quién? Y del apóstol, de Policarpo, y Policarpo, discípulo del apóstol San Juan. O sea, tampoco hace falta pensar de más. También podemos ver la carta de Clemente a Alejandría en el siglo III, donde está citado en Historia Eclesiástica de Eusebio Cesarea lo siguiente: cuando Pedro predicaba la palabra públicamente en Roma y anunciaba el Evangelio por el Espíritu, muchos de los presentes pidieron que Marcos, que había seguido por largo tiempo su seguidor y recordaba sus dichos, pusiera por escrito lo que se había proclamado. Bueno, según Eusebio Cesarea, en el siglo III, Clemente Alejandría vuelve a reafirmar que Pedro estuvo en Roma y predicó en Roma y murió en Roma. Bueno,
También podemos ver en Lactancio, un tratado llamado La muerte de los perseguidores, escrito en el año 308, dice: cuando Nerón aún reinaba, Pedro llegó a Roma, donde en virtud de ciertos milagros que obró por el poder de Dios le había conferido, y dice que estableció otra vez la iglesia y demás. Y bueno, también estaría el tema de San Clemente Romano, cuando él dice que nosotros no lo ordenábamos como lo ordena Pedro cuando estuvo por acá y así, pero eso no me importa la verdad tocar mucho. Me parece que lo que yo he citado es suficiente. Esos libros que yo he citado, por ejemplo, pueden encontrar en los Padres Apostólicos de J.B. Lightfoot, que es un, si no me equivoco, es un protestante justamente, de la editorial CLIE. Así que tampoco hay que para tener miedo, tampoco para leer, creo yo. Iba a leerles también lo que está en los Padres Apostólicos de Daniel Ruiz Bueno, pero creo yo que se puede omitir ese punto, porque al final es repetir lo que ya hemos dicho. En Ignacio de Antioquía, él repite también cuando le habla a los romanos, le dice lo siguiente, una afirmación tácita sería, que es: no os doy yo mandatos como Pedro y Pablo. Entonces, tácitamente está diciendo de yo a ustedes, iglesia, no les mando como le manda Pedro y Pablo. ¿Se entiende? Es una diferencia. Esta es su carta a los romanos, capítulo 4, verso 3. Bueno, y eso sí es de Daniel Ruiz Bueno, que es un católico. San Ireneo de León, en sus adversus, contra los herejes, libro 3, capítulo 3, verso 2, es donde habla sobre la iglesia fundada, dice así: fundada y establecida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Ya está, no hay más. Tertuliano, en sus prescripciones contra todas las herejías, capítulo 32, pueden encontrar eso en Fuentes Patrísticas 14, Tertuliano, prescripciones contra todas las herejías, de Salvador V. Castillo, editorial Ciudad Nueva, página 253, puntualmente. Por lo demás, si algunas se atreven a insertarse en la edad apostólica para parecer transmitida por los apóstoles, se refiere a las herejías, por cuanto existieron en tiempo los apóstoles, nosotros podemos decir: publiquen entonces los orígenes de sus iglesias, desplieguen la lista de sus obispos, de modo que a través de la sucesión que discurre desde el principio, aquel primer obispo haya tenido como garante y antecesor a alguno de los apóstoles o a alguno de los varones apostólicos, pero que haya preservado con los apóstoles. En efecto, de esa manera dan a conocer su origen, las iglesias apostólicas, como la iglesia de los esmirniotas cuenta que Policarpo fue puesto por Juan, como la de los romanos, que Clemente fue ordenado por Pedro. Y bueno, pueden leer también a Tertuliano en el mismo libro, sería su capítulo 36, versos 2 y 3, que vuelve a narrar una parte más, y la historia eclesiástica de Eusebio Cesarea, libro 4, capítulo 14. Yo creo que, claro, ese el que acabo de nombrar se refiere a Clemente Alejandría, el fragmento perdido de Clemente Alejandría de Hipoteposeis. Bueno, sea como sea, yo creo que ya le estoy dando mucha vuelta, porque ¿qué más tanto vas a probar? Es decir, si te estoy probando con múltiples fuentes diferentes una afirmación de discípulos de los apóstoles que Pedro estuvo, ¿qué tanto crees?